Bueno, pues bienvenidos todos. Ya entró la mayoría, creo yo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. La semana pasada, pues estábamos tratando de encontrar en los textos bíblicos las tradiciones. Pues habíamos dicho que la Biblia es una biblioteca, que los libros fueron elaborados, ¿verdad? A base de las tradiciones orales que al ponerse por escrito se yuxtapusieron, o sea, casi una encima de otra. Entonces, hay algunas que son piezas completas, como la tradición sacerdotal, que leímos Génesis 1 al 2, 4a, y la tradición ya vista, que también está completa, de 2, 4b al 3, 24. Pero no en todos los casos pasa así. Esas dos tradiciones, esos ejemplos de esas dos tradiciones son únicos. Está la pieza completa. Luego hay otros que están versículos mezclados unos con otros. Entonces el trabajo era que ustedes, así como habían leído capítulo 1, 2 y 3, y ya tratábamos de entender lo que Génesis 1 era un himno litúrgico, que como todo himno exalta, y en este caso, al ser litúrgico, exalta el poder creador de Dios, la fuente de vida, el origen, principio de todo. Todo lo hace por amor, todo lo hace perfecto, y todo lo hace con su palabra, porque en la liturgia así es. En las celebraciones litúrgicas dentro del templo, así se realizan las realidades de Dios y la humanidad. Lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y que el esquema que utiliza ese himno es una semana para fundamentar la celebración del sábado. O sea, ¿por qué los judíos celebran el sábado? Pues porque Dios ahí terminó la obra creadora, como un reconocimiento amoroso de parte del hombre hacia Dios, de todo lo bien que hace las cosas, pues como es como un agradecimiento, una constatación de que sé que es el Señor de la historia, pues ese día se consagra a Él en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, es un himno, se lee como un himno y se entiende el mensaje del himno. Por lo tanto, no hay un mensaje científico, ni histórico, ni literario. Simplemente se está utilizando una herramienta literaria como un himno para transmitir un mensaje. Y se utiliza momentos de la historia para transmitir ese mensaje, pero ya vimos que la Biblia pues tampoco es un libro, sino que es una biblioteca, y cada relato, cada autor humano pues ha puesto su cultura, y cada tradición oral pues ha hecho esfuerzos para transmitir esa experiencia con la realidad divina de la forma como puede, en su cultura, con sus costumbres, con su idioma y todo lo que ya hemos visto anteriormente. Y vimos que Génesis 2:4b al 3:24 pues también es un relato de la creación. Lo cuenta de una manera diferente, pero dice lo mismo. Pues porque dice que el creador de todo es ese ser, solo que aquí le llama Yahvé. Y por eso el relato se llama yavista, ¿verdad? La tradición se llama tradición yavista. Y vamos a encontrar otra tradición, que es la eloísta, que se va a llamar así porque distingue a Dios con la realidad de Elohim. Y entonces
la diferencia con el yavista, que utiliza formas humanas para hablar de Dios. La eloísta, pues, va a utilizar elementos o mensajeros para hablar de Dios. O sea, ya hay una distancia entre la humanidad y Dios sí se comunica y se relaciona con los seres humanos, pero a través del viento, del fuego, del agua, de los ángeles, bueno, en fin, mediaciones, ¿verdad? Ya no lo encontramos como se encontraba en Génesis 2:4b, ¿verdad? Que él plantó, que él tenía calor y salía, esos son antropomorfismos. Y esa tradición eloísta, pues habría que haberla encontrado en los capítulos 6, 7, 8 y 9 del diluvio. Entonces la pregunta es si notaron algo, si vieron, si les llamó la atención algo de esa lectura, si la hicieron. ¿Alguien que pueda comentar? Buenas noches. No, nadie leyó, nadie tiene ningún comentario. Bueno, yo espero que me estén escuchando, ¿verdad? Porque no sé si están ahí o no. Aquí tengo mucha gente, pero nadie dice nada. ¿Verdad? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí, José? No, sí se escucha, lo estamos escuchando. Ah, va. Bueno, pues me da gusto. Entonces, ¿no leyeron? Bien, licenciada, bien leímos bueno, yo sí leí y subí también la tarea. Ah, va, pero ahorita lo que yo pregunto, ¿no tiene ninguna duda de esa lectura? ¿No le llamó nada la atención? Pues fíjese ¿Leyó que las notas de pie de página? sí. Mire, yo encontré como usted dijo que hiciéramos un glosario y yo encontré muchas preguntas, muchas palabras, y entonces ahí las tengo anotadas. Eso está muy bien. Bueno, esa es una parte, pero luego de las lecturas, la idea es que todo les pareció claro. ¿Encontraron ahí ustedes en el relato del diluvio, encontraron algo extraño, algo diferente? ¿Leyeron las notas de pie de página y vieron las diferencias que había en ese relato? Porque no me vayan a decir que era igual que el himno o era igual que Génesis 2:4b, porque esas son piezas completas. Sin embargo, aquí, si ustedes leyeron con atención, se dieron cuenta de que muchas veces se corta el relato. Por ejemplo, dice, y Dios dijo, y la otra línea ya no dijo nada. Y empieza a decir, y Abraham entró con su familia. Bueno, y eso se repite varias veces, que Abraham entró con su familia. Hay mucha repetición, no hay a veces una continuación de lo que está diciendo anteriormente. ¿No se dieron cuenta de nada de eso? Yo me di cuenta de que muchas generaciones, muchos nombres, y que era de no sé quién, y que era de no sé cuánto. Bueno, eso se llama genealogía. Y la genealogía tiene la función de unir una época con otra. O sea, la genealogía es un género literario en el texto bíblico, que tiene la función de unir una época con otra época. Porque lo que nos toca ver el día de hoy es la historia de la salvación. Entonces, la genealogía lo que quiere que usted note es que todo va desarrollando una historia lineal. Todo tiene un principio y va caminando como que fuera una línea horizontal recta hasta llegar hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Entonces, por eso la genealogía va a ser la función de puente, de unir un periodo con otro, una época con otra, una generación con otra. Por eso le va dando nombres para que ustedes vean hasta dónde llegó la creación, la generación. Pero ya dijimos que esto no es un relato histórico, sino que lo que está tratando de hacer es llevar el hilo conductor de cómo Dios, desde la creación,
todo lo ha hecho con amor y lo ha hecho bien. Entonces, si ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre. ¿Por qué dice eso si Génesis 1 dice que todo está bien hecho y que cuando creó al hombre, pues que estaba muy bien hecho porque lo creó a su imagen y semejanza? ¿Por qué Génesis 6 dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre? Porque todo Porque está, porque ya había mucho, porque ya había muchas cosas feas en el corazón de las personas. ¿Y usted cree que Dios se puede arrepentir de algo que hizo? Oh. Ay, pues que aquí adelantito dice que él dijo que ya no iba a mandar agua y que entonces iba a hacer una alianza. Pero ya eso ven, sucedió después de que hizo la alianza con Noé. bueno, ya ven, eso es lo que yo no quisiera. Que fuera esto como que fuera piñata y aquí dándole a la piñata por un lado y por el otro. A ver, Edgar, a ver qué me dice. Sí, licenciada, referente a eso, en el pie de página Ah, es muy claro y dice que no bien, hay que es tomarlo al pie de la letra. ¿Verdad? Es per- una forma de ilustrar de los autores sagrados. Dice que se valen de muchas imágenes para desarrollar una idea o un pensamiento. y O ese sea, es no es un tan exactamente que Dios se haya arrepentido literalmente de haber creado al hombre. claro, ese es un antropomorfismo, una forma humana de decir cuando uno dice a alguien, ya me llegaste hasta aquí, pero ¿qué es hasta aquí que me llegaste? Es decir, ya me colmaste, ya te pasaste, pero más que hablar de Dios, está hablando de que la humanidad se ha alejado tanto, tanto de Dios que ya no hace nada bueno, todo lo hace mal, pero no, el texto dice literalmente, porque el corazón del hombre es malo desde la niñez. Pero bueno, y si él lo hizo, ¿por qué lo hizo malo de la niñez? Entonces, hay que ir a la nota de pie de página y dice, no, ese es un antropomorfismo para dar a entender hasta dónde ha llegado la humanidad al alejarse pero es la humanidad la que se alejó. No es Dios que se alejó, es la humanidad que se alejó de Dios y alejados de Dios hacemos todos los males sabidos y por haber. Entonces, ese es un antropomorfismo y lo vimos en Génesis 2:4b. Cuando se habla de Dios no es ambivalente, Dios no se desdice, Dios no puede decir hoy una cosa y mañana otra. Dios no es, Dios es Dios, no es como nosotros, que nosotros pensamos una cosa, sentimos otra cosa, decimos, no, eso somos nosotros. Pero Dios es una realidad totalmente diferente. Y hay que recordar que cuando Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Actúa lo mismo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Y Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, fíjense que esto lo estoy haciendo como para que ustedes piensen, porque de eso se trata el estudio de las Sagradas Escrituras. Que ustedes lean y argumenten, y ustedes no me repitan cosas que no son así, porque por eso con la lectura tienen que leer la nota de pie de página, justo como dijo Edgar ahorita. La nota de pie de página dice que no se puede leer eso literalmente porque es un antropomorfismo, formas humanas que utiliza la tradición yavista para hablar de Dios. O sea que ahí yo reconozco automáticamente que pertenece a la tradición yavista, que está utilizando formas humanas, pero yo sé perfectamente que Dios no cambia de parecer, que Dios me ama y me ama para siempre. Me creó y me creó por amor y no por lo que yo haga o deje de hacer. Fíjense que si uno no entiende eso perfectamente, cae en un pecado grande, que es una herejía, que se llama pelagianismo y que el Papa Francisco lo menciona en su carta a la santidad. ¿Qué es el pelagianismo? Es cuando nosotros pensamos que por méritos
nuestros, Dios nos escucha. Cuando decimos que somos bendecidos, porque creemos que es por méritos nuestros, que porque somos esto, que porque hacemos aquello, que porque fuimos a esto, que porque rezamos lo otro. O sea, toda la escritura ustedes se van a dar cuenta que desde la creación hasta el día de hoy, el ser humano no tiene mérito alguno. En primer lugar, para tener vida. Ninguno de nosotros ha merecido tener la vida. Es decir, y mucha gente dice, si yo ni pedí nacer. Bueno, es cierto, es por gracia, por amor. Pero bueno, después no sabe qué hacer con la vida, ahí está. ¿Por qué no sabe? Porque se ha alienado, alejado, porque no quiere vivir con la fuente de vida, sino que, como dice el profeta, dejaron la fuente de vida y de la fuente de agua viva y toman de la cisterna donde hay agua estancada y podrida. Entonces, cuando esa es nuestra libre decisión, que lo vimos en Génesis 3, la libre decisión, el libre albedrío, Dios nos da la libertad para hacer el bien, pero luego nosotros decidimos otra cosa, pues entonces nos vamos alejando. Y entonces en Génesis 4 vemos que lejos de Dios, Caín mata a Abel, y luego vimos que en Génesis 5, pues se va desarrollando la humanidad, las sociedades, las civilizaciones, pero alejadas de Dios. Y entonces la destrucción está ahí, cerquita. No, es gente sin respeto, que no sabe respetar porque no hay temor de Dios. Ustedes ven eso, lo ven claramente, es nuestra realidad, ¿verdad? Hoy no, la gente, no, aunque lleve un rosario, aunque lleve cruces, ya eso, pues a saber por qué lo llevan, ¿verdad? Tal vez porque les gusta, pero no hay un respeto ni un temor. Y entonces cuando vivimos así, pues vivimos como en una selva, ¿verdad? Con peor que los animales salvajes, porque yo hago lo que me parece que tengo que hacer. Entonces no dependo, no me relaciono. Y entonces eso dijimos hace 8 días, que en la Biblia se llama pecado. Pero ese pecado es una acción libre. Y esa palabra es bíblica. O sea, pertenece al lenguaje bíblico. O sea que nosotros no se lo podemos aplicar a todo el mundo, ¿verdad? Porque si todo el mundo no cree y no quiere creer, pues lo que hace es lo que hace y las consecuencias las vive como las vive. Pero nunca tenemos que pensar que Dios está castigando, sino que simplemente son las consecuencias. Pero, bueno, el texto va utilizando formas literarias. Por eso es importante leer la nota de pie de página. Y entonces llegamos al diluvio, ¿verdad? Si alguien leyó algo del diluvio, pues se van a dar cuenta que eran grandes inundaciones y uno conecta con Génesis 1, donde donde Dios había puesto las aguas superiores y había cerrado las compuertas, pues el Yahvista va a tomar ese elemento y va a decir, se abrieron las compuertas del cielo y cayeron todos esos lluvias que inundaron todo el globo terráqueo. Pero lo que tienen que ubicarse en el contexto de la época. En esa época no tenían la televisión como ahorita, que nos estamos enterando de que en Turquía hubo un terremoto, que las muertes, que en Siria también, que la gente, que la ayuda. Pero antes la gente, su mundo era en el lugar donde vivía, ¿verdad? Entonces, todo eso, cuando nosotros tenemos fe y estudiamos, no significa que no podamos pensar, sino que hay que pensar y hay que cuestionarse. Primero, ¿Dios cambia de opinión? ¿Dios es hoy sí y mañana no? No puede ser. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en Él? O sea, ¿dónde podemos tener la esperanza? Si nosotros tenemos esperanza en Dios, es por las promesas que ha hecho y que las ha cumplido. Y nosotros somos testigos de ese cumplimiento de las promesas. Jesús de Nazaret es el cumplimiento
de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos esperanza porque confiamos en las promesas que Dios ha hecho al pueblo, no en nuestros méritos, no porque rezo novena, rosarios, voy a misa todos los días, entro de rodillas desde la puerta hasta el... No, no por eso, sino porque cuando entramos en relación con Dios decimos que somos pecadores y Él sabe que somos pecadores y Él igual nos acepta como hijos, sino el relato del hijo pródigo. Entonces, es el ser humano que se aleja y se va a tierras lejanas. Bueno, entonces, en esos 4 capítulos está vista la destrucción, pero lo que nosotros tenemos que ir sacando del relato yavista, eloísta y sacerdotal, porque ahí están los 3 relatos. Y también entra un poco el deuteronomista, que va a ir actualizando ese relato. Por eso era que yo quería que leyeran los 4 capítulos, porque ahí esas tradiciones están mezcladas. Y entonces, ¿cuándo, por ejemplo, nosotros podemos ver el relato eloísta? Por ejemplo, cuando no hay una certeza si las aguas bajaron, y entonces va una paloma y la paloma regresa. Bueno, es la providencia que va enseñando el camino por medio de un ave. Ya vemos ahí, algunos dirán, bueno, era el Espíritu Santo, pero no es eso, pero ya es Dios mismo dando a conocer. Vamos viendo cómo el arca va siendo un instrumento ya de salvación de las aguas turbulentas. Entonces, igual podemos hacer una similitud, que lo dice la nota de pie de página, la iglesia como el arca, como el arca donde entra todo el pueblo pecador para sanarse, para salvarse. En fin, nosotros tenemos que ir viendo que la historia de la salvación, que es el tema que nos toca hoy, va desarrollándose desde el principio y que al ponerse por escrito las distintas tradiciones, vamos a encontrar muchas veces repeticiones, vamos a encontrar a veces como no una continuidad de lo que se decía anteriormente, pero por eso estamos diciendo, las tradiciones yavistas, eloísta, sacerdotal y deuteronomista se mezclaron y se pusieron una casi sobre otra. Y ese es el ejemplo de esos 4 capítulos. Así es que si no hicieron la tarea, pues entonces es difícil que vayan captando, porque pues lo que yo les digo se les olvida, no es lo mismo que ustedes lo lean. Bueno, después pasa en el capítulo 11, ahí termina en el 9 y va la genealogía que dice de dónde venían todas estas personas. También habría que leer las notas de pie de página porque ahí explican que esas genealogías son pues puntos de unión, como un puente. Y luego estamos en los primeros 11 capítulos que están hablando que es como la historia universal, por decir así, lo que pasa en el universo sin la acción de Dios, sin el reconocimiento de Dios, a pesar de poder contemplarlo en la creación, pero bueno, no lo hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en Génesis 11? Que el ser humano, al igual que Génesis 3, que quiere ser como Dios, ahora quiere hacerse un nombre, quiere ser famoso, quiere ser eterno. Lo que entra es que entra en una gran confusión. La Torre de Babel. Si no leemos la nota de pie de página, vamos a decir, ahí es donde se originaron todos los idiomas. Cosa que esa no es la interpretación, porque vuelvo a repetir, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de literatura. La Biblia ni siquiera es un libro, es una biblioteca. Entonces no vamos a encontrar ahí la historia, ni vamos a encontrar ahí la geografía, ni vamos a encontrar ahí la ciencia. Entonces vamos a encontrar la historia de la salvación, que el protagonista de esa historia es Dios. Y el hombre
que entre en relación con él. Entonces, Génesis 11 nos va a decir la gran confusión, porque cuando cada quien quiere, pues, trabajar desde su propio ego y quiere salir adelante, pues lo que hace es que entra en gran confusión con los demás, porque cada quien peleando por sobresalir, por sus propias capacidades, por sus propias fuerzas, pues no logra avanzar y entra en una gran confusión. Por eso, la Torre de Babel se contrapone a Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Pues todos hablaban un idioma diferente, pero es el amor del viviente que está ahí en medio y todos se entienden. ¿Sí, Edgar? Sí, licenciada, estaba yo viendo aparte de, así ajeno al pie de página, que la palabra Babel está en hebreo y significa confundir. ¿Es así? Sí, es así. Y por Ah, eso también después va a decir, ¿verdad? Que esa torre posiblemente elaboró en Babilonia y bueno, acuérdense ustedes que después, más adelante, siglos más tarde, pues son exiliados a Babilonia, ¿verdad? Entonces, un pueblo que no reconoce a Yahvé, que está separado, que quiere ser famoso, que quiere ser importante, pero por sus propias capacidades, por sus propias fuerzas. Pero les digo, esa manera de pensar sigue vigente hoy. Hoy las personas creen que por méritos, que porque han estudiado mucho, que porque saben mucho, que porque tienen esto, que porque tienen aquello. Y entonces, generalmente, o porque hacen grandes esfuerzos, pero conocer a Dios desde esa perspectiva hace a la gente como cruel, porque juzga a los demás, condena a los demás porque no hacen lo que esta persona está haciendo, ¿verdad? En cambio, desde el amor, desde Pentecostés, desde el Espíritu del Viviente, es otra perspectiva. Entonces, en la tarea que les he dejado para la próxima semana, tienen unas preguntas que van relacionadas a la sesión anterior de hace 8 días y la de hoy. En la sesión anterior, pues teníamos que ver el tema que ya hemos hablado ahorita, la Biblia, que es una biblioteca, hemos visto las tradiciones, hemos visto los distintos, el distinto mensaje, ¿verdad? Dios creador, todo el mal que entra, en fin, todo lo que ya hemos visto y que no lo vamos a volver a repetir hoy, porque ya lo repetí una vez ya. Entonces, pero descubrir que, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 15, a pesar de toda esa situación humana de alienación, que por su soberbia se aleja, que quiere ser independiente de Dios, que no quiere reconocerlo, pues entonces vemos una promesa de salvación. Cuando pues Yahvé le dice a la serpiente de que la descendencia de una mujer pues pisoteará su cabeza, ¿verdad? Y que no va a tener pues relación con esa descendencia. Seríamos nosotros, ¿verdad? La descendencia de esa mujer. Porque nosotros somos la nueva humanidad que viene de Cristo, o sea, la que se ha renovado, la que se ha restaurado, la que cree que todas las promesas del Antiguo Testamento entraron en la historia encarnándose en la persona de Jesús. Entonces, ya viendo todo eso, aquí en ese capítulo, en ese versículo 3:15, vemos un protoevangelio. A evangelio, acuérdense ustedes que es buena noticia. Entonces, a pesar de este drama que se está viviendo en la humanidad, pues vemos ese amor de Dios que sale siempre al encuentro del hombre. Y entonces, con esa promesa, ¿verdad? Por aquí tengo otra manita. ¿Quién es?
¿Alguien quiere hablar algo? Es que no reconozco aquí. Ok, yo creo que no. Bueno, entonces la historia de la salvación, pregunto yo en la tarea para dentro de 8 días, ¿dónde empieza? Pues empieza en el capítulo 12. O sea que del 1 al 11 es como la historia universal, cómo se ha desarrollado la historia sin Dios, por decir así. Dios está ahí, pero el hombre rechaza eso y bueno, todas las consecuencias. Ahora, la historia de la salvación empieza en el capítulo 12. Entonces, ahí ven ustedes en el capítulo 12, la clave de interpretación es del versículo 1 al 3. Entonces ustedes ven lo que estamos diciendo hace un rato. Sin mérito alguno, Abraham le dijo, el Señor le dijo a Abraham, sin mérito alguno, porque si ustedes leyeron el capítulo 11, al final se dan cuenta que el padre de Abraham es el que sale de Ur de Caldea, padre de Abraham, con el sobrino Lot, con Abraham y la esposa, ¿verdad? Sara. Entonces salen de Ur de Caldea y se quedan en Terán, ¿verdad? En Terán muere el papá de Abraham. Y entonces ahí es donde tiene Abraham esa experiencia. Eso lo pueden leer ustedes en la nota de pie de página del capítulo 11. Para que vean que no dice que Abraham hizo esto o aquello para tener esta experiencia con Yahvé. Además, Abraham era politeísta, ¿verdad? De Ur de Caldea. O sea, entonces era así empiezan, porque estamos recordando que estamos en el libro de Génesis, estamos viendo los orígenes de Israel. ¿Cuáles fueron los orígenes? Y los orígenes empiezan aquí. Y aquí con estos orígenes empieza la historia de la salvación, ¿verdad? Y esta historia de la salvación tiene una forma, una clave de lectura para toda la escritura. Fíjense ustedes que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Bueno, entonces, para hacerlo sencillo, ¿verdad? Despójate de tu tierra, de tu cultura, de tu raíz, de tus costumbres. Despójate, despójate. ¿Y cuál es el otro paso después de despojarse? Tierra que te mostraré. Abandónate, confía. Entonces, primero hay un despojo y después una confianza, porque mostraré no dice ni dónde, ni cuándo, ni en qué momento, sino mostraré. Ahí se quedó abierto, ¿verdad? Y si él hace eso, si él se despoja y si él confía en este ser que sale a su encuentro, dice, haré de ti un gran pueblo, primera promesa, te bendeciré, segunda promesa, haré famoso tu nombre. Vean ustedes, en la torre de Babel, ellos querían hacerse un nombre y aquí tienen ustedes donde está el error. Es Dios quien da un nombre. Es Dios quien da la identidad. Es Dios, porque Él es el que ha creado. Entonces, es la tercera bendición. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre. 3. Y servirás de bendición. O sea, Él va a ser una bendición para los demás. 4 promesas. Y bendeciré a los que te bendigan. O sea, a los que lo acojan con bien, también van a ser bendición. Hay que poner mucha atención con esto porque aquí hay 5 promesas. Y si ustedes leen la nota de pie de página y se van a la parte que les leí de la serpiente, del capítulo 3, versículo 15, ustedes se van a dar cuenta que aquí en el 15 se van a dar cuenta de que, a ver, ¿dónde está?
aquí, empieza, veamos que aquí Yahvé le está preguntando, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo y que has comido del árbol prohibido? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me convidó del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor le dijo a la serpiente, ese es versículo 14. Por haber hecho eso, aquí empieza, fíjense ustedes, maldita sea entre todos los animales domésticos y salvajes. Fíjense que con Abraham empiezan 5 bendiciones, se las leí, pero aquí están esas 5 bendiciones están en contraposición a estas 5 maldiciones. Eso está en la nota de pie de página. Entonces dice, te arrastrarás sobre el vientre. Entonces está maldiciendo a la creación, por decir así. Sin embargo, en Abraham, por él van a ser bendecidos los pueblos. Comerás del polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de la mujer. Esa descendencia te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes de que van otras maldiciones. A la mujer multiplicará los sufrimientos. Entonces, tenemos que ver las 5 bendiciones que están en Abraham con las 5